Muy buenas noches. Sea cada uno de ustedes bienvenidos, ¿verdad?, a la casa del Señor. Vamos a abrir en nuestras Biblias en San Juan 5, amén. Ahí vamos a estar hablando del Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y así, hermanos, ya tenemos dónde vamos a leer, pero primero vamos a orar. Todos nos vamos a poner unidos, hermanos, para orar por nuestro pastor, amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de su presencia, Señor Dios Todopoderoso, dándole las gracias, Señor amado, bendito Rey, por esta noche, Señor, que nos ha dado, Señor, la vida, Señor. Gracias, Padre amado, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque declaramos, Señor amado, bendito a tu pueblo, Señor, libre, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Padre, en esta noche, Señor. Sea usted hablando, bendito Dios poderoso, por medio de tu santa palabra. Oh, bendito Dios poderoso, gracias te damos, Señor, Dios todopoderoso. En este momento, mi Cristo de la gloria, te pedimos, Señor, por tu siervo, Señor amado, bendito Rey, que pongas tu mano poderosa, tu mano de sanidad, Señor, ahí donde Él está, Padre bendito, poderoso Dios. Me uno, Padre de la gloria, juntamente con tu pueblo, Señor poderoso Rey, bendiciéndolo, Padre, en el nombre de Jesús. Y sabemos, Señor amado, que para usted nada es imposible, Padre de la gloria. Gracias le damos, Señor poderoso Rey. Oh, alabado sea su nombre, poderoso Dios. Te adoramos, Espíritu Santo, y te damos toda la gloria, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey. Gloria a Jesús. Y así, hermanos, ya tienen, ¿verdad?, en San Juan 5. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Dice el 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo. Amén. Luego dice el 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo.
Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Yo le puse al tema, ¿verdad? Quiere ser sano porque así dice la palabra, ¿verdad? Y nosotros cuando leemos la palabra tenemos que agarrar cuando Dios nos habla, ¿verdad? Porque Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, aquí yo agarré el tema, quiere ser sano, ¿verdad? Porque yo le voy a decir, hermanos, bueno, vamos a entrar, ¿verdad?, en la introducción, y así es. En estos tiempos presentes vemos que también hay muchos enfermos con muchas discapacidades, como lo habían también en los tiempos de Jesús, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, podemos ver, hermanos, de que Dios hacía muchos milagros, ¿verdad? Podemos ver por medio de su palabra que Él se compadecía del ser humano, ¿verdad? Por eso Él vino, porque Él vio lo que cada uno de nosotros sufríamos, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que dice la palabra del Señor, que nuestro Señor Jesucristo subió a Jerusalén. O sea que Él siempre andaba por los caminos, por las calles, viendo a ver qué era lo que se presentaba, qué necesidad se presentaba. El tiempo que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra fue corto, pero todo lo que hizo, hermanos, lo dejó escrito aquí en su palabra, y nosotros lo podemos ver, hermanos, que todo lo que Él hizo fue grande. Amén. Por eso es que nosotros le servimos al Señor y venimos a su casa. Amén. Y dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, dice el 2, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene el cual tiene 5 pórticos. ¿Qué significa, hermanos, esos 5 pórticos? Aquí dice, ¿verdad? Que dice que significa, que significa Betesda, dice casa de misericordia. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Yo, hermanos, estudiando esto, yo pude ver, ¿verdad?, que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, ¿verdad?, es por la misericordia de Dios. Allí en esos pórticos, dice que ahí estaban esas personas, hermano, queriendo una sanidad, porque era el estanque de Betesda. Era ahí donde dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo. Y que cuando el agua se agitaba, dice que la gente corría y el primero que entraba al estanque era sanado. Yo lo puse así, hermanos, que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, muchos venimos enfermos. Muchos venimos enfermos, se puede decir, porque a veces el enemigo anda minando la mente de nosotros, ¿verdad? Venimos cansados, pensamos que lo que estamos haciendo es en vano, ¿verdad? Y venimos así, hermanos, y muchos hermanos estamos espiritualmente paralíticos. Porque mira, hermanos, cómo estaba ese paralítico, acostado en el suelo, ¿verdad? Él aunque él quería levantarse e ir
quizás al estanque porque él quería ser sano. No podía porque no se podía mover. Y las personas, y dice que ese lugar se llamaba la Casa de la Misericordia, ¿verdad? Pero dicen que posible no había mucha misericordia, porque nadie se fijaba en la necesidad de ese hombre, ¿verdad? No habían, pero aquí dice la palabra que ahí habían muchos enfermos, ciegos, paralíticos, con muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces yo pude entender, hermanos, que la casa de Dios ahora es como un estanque. Aquí está el Señor, hermanos. Atesoremos y guardemos y adorémosle al Señor cuando está la alabanza, cuando está la adoración al Señor, hermanos. Porque déjenme decirle que ya no nos vamos igual, nos vamos diferentes, ¿verdad? Nos vamos diferentes, hermanos. Y yo me imagino, hermanos, que ese personaje, ese hombre, ¿verdad? Él quizás quería levantarse de allí, pero no podía. Y trajo a mi memoria, hermanos, trajo a mi memoria el tiempo, hermanos, en que qué difícil debe ser un paralítico, ¿va? Y sin poder hacer nada, sin ir ¿verdad? Qué difícil ha de haber sido hasta para hacer sus necesidades, ¿verdad? No sabemos si él tenía familia o no tenía familia. Pero yo lo pude ver así, lo relacioné con mi vida, ¿verdad? Con mi vida, hermanos, tal vez no era paralítica, pero con una incapacidad que usted tenga en su cuerpo, usted ya no es la misma persona. Yo me recuerdo, hermanos, que yo venía aquí a la casa de Dios y yo quería gozarme, yo quería alabarle a Dios con toda mi libertad, pero no podía. Era como que algo me tenía atada a mi rodilla, aquello duro, hermanos. Yo decía, qué difícil es querer adorar a Dios con ese gozo, con esa alegría y no poder uno. Y yo le decía, y siempre, hermanos, yo les decía, no, me puse a pensar yo, esto ya es cosa del enemigo. Porque a mí siempre me ha gustado alabar a Dios, hermanos. Siempre me ha gustado alabar a Dios. Y ese impedimento, pues, era muy feo, hermanos. Muy feo. Pero le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos va sacando de todas esas cosas, de todas esas enfermedades. Dios nos saca, hermanos, en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, ya les dije que parecía que ahí no había mucha compasión porque no había nadie, o tal vez de vez en cuando quizás había alguien que lo agarraba y que ya lo quería tumbar. Llevar ahí al estanque, pero dice él mismo, entonces dice, no había compasión en ese lugar hasta que llegó Jesús. Cuando Jesús llega a la vida de nosotros, hermanos, Él hace la obra. Él se compadece de nosotros. Él tiene misericordia de nosotros, pero es cuando Jesús llega. Y entonces llegaron unos hermanos a visitarme y me dijeron, hermana Hilda, solo usted y Dios, ¿verdad? Solo usted y Dios. Y de verdad que solo Dios y uno, ¿verdad? Porque Él sabe el momento, hermanos, en que Él va a glorificar su nombre. Amén. Gloria a Jesús. Dice que, ¿qué significa los 5 pórticos del estanque de Betesda?
Estos pórticos servían de lugares de refugio para los necesitados. Bajo esos servicios que yacían enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que ahí era donde estaban los enfermos, ahí eran donde ellos, era un refugio, un lugar donde ellos llegaban, porque como les decía yo, ¿verdad? Que dice en el número 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. ¿Cuál era el propósito del estanque de Betesda, hermanos? ¿Cuál era el propósito? Era el lugar donde las personas tenían la esperanza de sanar. Cada uno de nosotros, hermanos, yo no sé por lo que usted esté pasando, pero siempre la esperanza de nosotros cuando venimos a la casa de Dios, porque Dios está aquí, es de que Dios nos va a sanar, ¿verdad? Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Dice, era el lugar donde las personas tenían la esperanza de sanar. La creencia general era que la primera persona que se sumergiera en el agua después que un ángel la agitara sería sana. Había una fiesta, dice, de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Me imagino que Jesús caminó y llegó a ese lugar donde estaba el estanque de Betesda. Mire, yo me imagino que Dios era Dios y Él sabía todas las cosas. Y como Él tenía una comunión con el Padre, yo me imagino que el Señor lo ha de haber dirigido, el Señor lo ha de haber dirigido a ese lugar del estanque de Betesda. ¿Verdad? Yo me imagino que así fue, porque dice que cuando Dios hacía sanidades, Él recorría, ¿verdad?, en todas las aldeas. Él andaba haciendo el trabajo del Señor. Más adelante, hermanos, vamos a ver, ¿verdad?, de que el Señor, hermanos, Él trabajaba y ese era su trabajo, las almas. Él tenía, por eso nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, porque Él se compadeció de nosotros. Porque Él sabía que nosotros estábamos perdidos sin Él, sin esperanza. Él nos vino a salvar de la condenación. Amén. Y dice la palabra del Señor que este hombre, estamos en el 5, hermanos, leamos el 5. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Había ahí un hombre que dice que estaba 38 años enfermos, hermanos. ¿Cuánto tiempo usted tiene con alguna dolencia? ¿Verdad? Podemos, hermanos, nosotros por medio de la palabra, nosotros tenemos que examinarnos, ¿verdad? Y preguntarnos por qué estamos dolientes, por qué estamos enfermos, ¿verdad? Estudiando la palabra del Señor, pues a mí el Señor eso me puso, de que nosotros tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Y sabe por qué a veces nos enfermamos? Porque el Señor quiere más de nosotros. El Señor ya no quiere que nosotros estemos paralíticos, hermano. El Señor ya no quiere que nosotros estemos ciegos, ignorando la necesidad de otros. ¿Acaso usted, cuando ve la necesidad de alguien, usted se pone en ayuno y oración? Entonces,
cuando alguien está así, como le digo yo, enfermos, tenemos nosotros que orar por las personas y hacer también ayuno, hermano. Porque aquí nosotros vemos la gloria de Dios en este lugar. Aquí el Señor ha hecho sanidades. Amén. A mí, hermanos, lo voy a decir esto porque es para la gloria de Dios. Pero por 3 años, hermanos, yo no podía tener a un niño, ¿verdad? Yo me casé con Toño, ya no pude tener más hijos, no sé qué me había pasado. Pero aquí, hermanos, estábamos en una reunión, así como nos agarramos de la mano, y había una hermana que me ungió mi matriz. Ella oró por mí nada más y yo sentía ese fuego, un fuego sanador. Y así fue, hermanos, como Joshua nació. Amén, para la gloria de Dios, hermanos. Entonces, yo puedo comparar, hermanos, de que aquí está Jesús también, esperándonos con los brazos abiertos para que nosotros le digamos lo que estamos pasando. Recuerdo hace 2 semanas, le dije al Señor yo ya no quiero más estos dolores, porque son dolores muy feos, hermano. Yo le dije, Señor, mira, pues tu palabra dice que tú eres mi sanador. Tú te llevaste todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Pero siempre, hermanos, pensemos que hasta que Jesús venga, nos va a encontrar. Nosotros solamente tenemos que confiar en el Señor, que el Señor va a hacer la obra, ¿verdad? Como le digo, yo no sé porque no andamos preguntando si está enferma o no, ¿verdad? Pero el Señor sí sabe. Amén. Entonces, lo que dice aquí la palabra de Dios, que este hombre tenía 38 años, imagínense, hermanos, tanto que esperó, ¿verdad? Tanto que esperó, pero mire, él fue perseverante. Él no dijo, ay, yo me voy a ir de aquí porque Dios no me contesta. Él no dijo nada de eso. Él perseveró hasta que Jesús llegó. Uh-huh. Gloria a Jesús. Esta situación era muy triste, tan dolorosa, porque todas las enfermedades traen dolor al cuerpo. Me imagino, hermanos, yo he visto personas paralíticas y como ellos no se pueden mover, entonces su piel se va pegando a su hueso hasta que llegan bien delgaditos, ¿verdad? Porque como ellos no tienen movimientos, ellos no hacen ejercicio, es por eso que ellos se ponen así. Amén. Entonces el tema de hoy es, ¿quieres ser sano? Amén, quiere ser, pero hermanos, lo tenemos que creer y confesar, ¿verdad? Nosotros todos los días, aunque tengamos el dolor, nosotros, eso yo lo pude entender, hermanos, porque cuando nosotros estamos en el dolor, nosotros tenemos que alabar a Dios, bendecir a Dios, ¿verdad? Tener un tiempo para el Señor, oyendo pues sus himnos, ¿verdad? Las alabanzas, hermanos, que los hermanos entonan al Señor y todo eso trae sanidad. Amén. Entonces, si nosotros, hermanos, vemos la situación de este hombre que tenía 38 años, yo no sé, yo hermanos, pasé casi 2 años durmiendo solo boca arriba. Y yo anhelaba, hermanos, dormir de medio lado. Yo anhelaba ponerme boca abajo.
pero no podía. No podía, hermanos, porque a veces el dolor, cualquier movimiento que usted hace es doloroso. Y a mí se me hacía bien duro estar para así. Y tenía que ponerme una almohada aquí y otra aquí para quedarme recta. Y es doloroso, hermanos. Entonces, cada quien de ustedes sabe lo que está pasando. Pero acuérdese, hermanos, que la palabra del Señor, el Señor la dejó escrita porque también nos habla a nosotros, porque también nosotros pasamos por necesidades, ¿verdad? Nosotros también pasamos necesidades y pues a veces ni siquiera pues las decimos. Amén. Estamos en el 5, ahora vamos a leer el 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Usted cree, hermanos, que el Señor no nos mira a nosotros? ¿Qué reacción hacemos nosotros cuando estamos así necesitados de un toque del Señor? Pero aquí lo dice el Señor, que Él lo vio acostado. Imagínense qué diría el Señor. Pobrecito, ¿verdad? Él sabía todo porque Él es Dios, ¿verdad? Ha de haber dicho, yo sé que está en dolor y tal vez ha pasado mucho tiempo ahí tirado, esperando que alguien lo tirara al estanque, ¿verdad? El Señor tuvo compasión de él. Y el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Pero mire, hermanos, mire cómo nosotros nos podemos distraer y no escuchar cuando el Señor nos está preguntando algo. Porque este personaje, cuando él le dijo, ¿quieres ser sano? Dice el 7. El Señor le respondió, el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El Señor no le estaba preguntando, ¿verdad? El Señor no le estaba preguntando, pero él, hermanos, yo pienso que ahí entra como que la queja, ¿va? Como cuando nosotros nos quejamos. Porque el Señor bien claro le dijo, ¿quiere ser sano? Y él le dijo, no, Señor, es que mira, cuando yo me quiero meter al estanque, cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende, otro más listo, va, otro que estaba más sanito. Pero el Señor, hermanos, Él quería oír de los labios del paralítico que le dijera, sí, sí quiero ser sano. Hace como unos 10 años, yo sufría de un dolor aquí muy fuerte en la boca del estómago. Y hermanos, yo vi que llegó un personaje alto, bien alto, y me dijo él, me puso la mano en el estómago y me dijo, ¿quieres ser sana? Y yo como lo miraba como quizás desconfiada, porque no crea, hermanos, yo no, a mí me gusta estar segura, si es Dios el que le va a tocar a uno o es o algo que no sea de Dios. Entonces me dijo este personaje, ¿quieres ser sana? Y me vio como indecisa y como quien dice, ¿quién será? Porque así decía yo. Entonces me dijo, mire lo que me dijo, ¿quieres ser sana? Sí o no, me dijo. Así me lo dijo.
Y, y yo le dije, sí, sí quiero. Y me puso la mano en el estómago y me dijo, espíritu de muerte, te vas. Y hermanos, yo, para la gloria de Dios, yo no me podía comer ni siquiera una naranja, porque cuando me comí una naranja, me daba agruras. Pero de esto yo ni me acordaba, hermanos. De esto yo no me acordaba ni lo había puesto aquí, pero el Señor me lo trajo a memoria. El Señor me lo trajo a memoria y es necesario, hermanos, que nosotros contemos las cosas que ha hecho Dios en nosotros para que otros crean, hermanos, y tengan fe. ¿Verdad? Sí, hermana, amén, gloria a Dios. Así es que el Señor tiene misericordia de nosotros y nos sana. Amén. Y entonces dice en el 9, en el 8, vamos a leer el 8. Jesús le dijo, mire, Jesús le habló al paralítico, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho. ¿Qué sería el lecho? Era como una camilla, porque ahí eran donde las personas quizás lo llevaban de su casa para ir para el estanque de Bethesda, ¿verdad? Imagínense 38 años estar llevando al paralítico allí, esperando, ¿verdad?, el momento en recibir la sanidad. Pero no fue así, ¿verdad? No fue así. Amén. Vamos al 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El Señor, hermanos, era el Señor aún hasta del día del reposo. Él era el Dios todopoderoso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero habían personas, hermanos, como los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Ellos, hermanos, lo criticaban, ¿verdad? Le decían, mira, no respeta la ley, es día de reposo y él no la respeta. ¿Mm? Gloria a Jesús. Y había uno que le dijo, mira, no es lícito, porque es día sábado, no es lícito que lleves tu cama. Y le dijo, yo no sé, le dijo él. El que me sanó, le dijo, me dijo que también tomara mi lecho y que anduviera, que anda, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermanos, ahí podemos ver el poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios, hermanos, para sanarnos, para libertarnos. En ese tiempo, él hizo una demostración divina. Él hizo una demostración divina de autoridad para perdonar pecados. Porque muchas veces, hermanos, también no estamos enfermos también muchas veces porque pecamos, porque somos desobedientes a Dios, ¿verdad? Y el Señor viene y también ¿verdad? Porque Dios nos quiere pulir y también quiere cambiar nuestra vida. Porque yo le voy a decir, hermanos, que cuando nosotros entramos a una área donde estamos siendo probados, el Señor va quitando lo que no sirve de nosotros. Ajá, el Señor va quitando. Si aquella era una mujer tremenda y ¿verdad?, contestona y peleonera, y el Señor dice, no, pues te voy a tener que pulir y te voy a tener que meter por allí para que vayas quitando eso, ¿verdad? Así es. Ay, bendito Dios. Amén.
Dice, Jesús quería saber si el hombre sabía lo que él quería. Entonces, el Señor quería saber, porque le dijo, ¿quieres ser sano? Pero él quería oír que él le dijera, sí, Señor, quiero ser sano. Pero él primero fue con la queja, ¿verdad? No, Señor, que mira que cuando yo ya quiero entrar al estanque, viene otro y me quita el lugar. Es una queja, ¿verdad? Y Señor no quiere pues que nosotros nos quejamos, ¿verdad? Sí, porque así es, Dios viene quitando cosas que a Él no le agrada. Y dice en el 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. En día de reposo Jesús sanaba porque Él era el Dios del sábado. Amén. Y eso, hermanos, lo vamos a encontrar, no sé si, en Lucas 6:1-5. Lo vamos a leer. ¿Ya lo encontraron? Y aconteció que un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué haces lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que aunque ellos lo criticaban, aquí podemos ver que el Señor también era el día del reposo, ¿verdad? Él era el que mejor, ¿verdad?, respetaba, ¿verdad?, las leyes del Señor, pero era necesario, hermanos, que Él viniera a romperlas, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, esto no lo anoté, pero sí me acuerdo lo que lo leí, que dice que el Señor viene a dar vida o a quitar la vida. Entonces nosotros vemos que el Señor viene a darnos vida, hermanos, ¿verdad? Él viene a darnos vida, Él viene a sanarnos. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que lo criticaban mucho al Señor y muchas veces por eso también dice que planeaban matarlo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nunca lo pudieron lograr. Y así, hermanos, seguimos viendo, ¿verdad?, cómo el Señor hacía tantas sanidades, hermanos. El nombre de Dios fue tan grande, hermanos, que yo me imagino si hubiéramos estado en esos tiempos, qué bonito hubiera sido, ¿verdad? Ver todos los milagros que el Señor hizo. Y yo me gozo por eso, porque Dios sigue obrando, Él sigue sanando, hermanos. Él sigue libertando. Él sigue obrando en cada uno de nosotros. Entonces, dice que cuando el paralítico, hermanos, tomó la cama donde él estaba postrado, la camilla, ¿verdad?, donde él estaba postrado, ese fue un milagro completo, hermanos. Imagínense cómo estarían los huesos de él así, ¿va? Quizás bien así. Y los pies torcidos, los dedos, porque cuando una gente es paralítica, se tuerce, hermano, se pone así, se engarrota, dice uno, se encoge. Y
Y dice de que si Jesús le dijo, toma tu lecho, fue porque el Señor sabía que él ya no iba a volver a ese estado, porque era para un testimonio de que el poder de Dios era grande. Porque esa hermana, hermanos, era una atadura de que él estaba siempre postrado en esa cama, ¿verdad? Son ataduras, hermanos, de que no nos hace libres. Y dice aquí, y testimonio de su antigua parálisis. O sea que era un testimonio, hermanos, que él se llevara el hecho. ¿Ah? El Señor dijo, vas a testificar de que yo te quité esa atadura, de que ya no eres un paralítico. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, cuando Dios hace la obra en nosotros, hermanos, Él viene y nos sana completamente. Él no anda por pedacitos. Entonces viene verso 12, hermanos, leamos, verso 12. En aquellos días, yo ando. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre, mire cómo fue que me hacen falta mis lentes, disculpe hermano. Dice el 12, en el 12 estamos. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ellos querían saber, ellos querían indagar, ¿quién fue el que te sanó? Pero mire que yo pienso que había muchas personas y dice que Jesús, ¿verdad? Solo hizo el milagro y se perdió, ¿verdad? En la multitud. Pero los judíos, ellos querían saber, dinos, ¿quién fue el que te sanó? Ajá. Y él no podía decir porque él no se había dado cuenta. Él no vio a Jesús, solo oyó cuando Jesús le habló, porque aquí así dice. Dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea que fue poco tiempo, fue en un 2x3 que el Señor tuvo compasión de la persona y le dijo, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Y luego de que le dijo la palabra, él le dijo, levántate, con autoridad. Y cuando le dijo, levántate, sus pies se enderezaron. Todos sus huesos, su carne, tomó la forma para que él, y esa es una fe, hermanos. Porque él, otro hubiera dicho, pero ¿cómo me voy a levantar? Si acaso Dios no se da cuenta cómo estoy. Él no, él escuchó la voz de Dios y se levantó, hermanos. Él se levantó. Entonces, esto es, hermanos, que también nosotros tenemos que levantarnos para la gloria de Dios. El Señor siempre nos está hablando. Aunque nosotros vengamos aquí a la casa de Dios, hermanos, muchas veces nosotros somos desobedientes a Dios, somos indiferentes a Dios, porque Dios, hermano, el Señor quiere hacer muchas cosas con nosotros, pero nosotros no nos levantamos. Y tenemos que, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nosotros también, el Señor nos habla. El Señor a nosotros nos habla primero en de que pues ya no seamos ni paralíticos, ni ciegos, ni mudos, ¿verdad? El Señor quiere, hermanos, sanarnos
a todos para que nosotros hagamos la obra del Señor aquí en la tierra. Leamos el 14. Después le halló Jesús en el templo. ¿Dónde estaba el que había sido paralítico? Estaba en el templo de Dios, hermanos. ¿Por qué él estaría en el templo? Porque él estaba agradecido con Dios lo que él había hecho. Imagínense, hermanos, pasar 38 años en una sola cama. Hay muchas personas, hermanos, que cuando están en una cama, en los ancianitos, se les hacen úlceras en sus nalguitas o espalda de tanto tiempo estar acostados. ¿Cómo ese hombre no iba a estar agradecido? Y que fue lo primero que él hizo, ir al templo. Pero yo le voy a decir, hermanos, cuando nosotros estamos aquí en la casa de Dios, tenemos que andar con mucho cuidado, con mucho cuidado. Porque aquí usted va a ver lo que el Señor le dijo al que había sido paralítico. Le dijo el Señor, mira, has sido sanado, no peques para que no te venga alguna cosa peor. Podemos estar en la casa de Dios y estar agradecidos porque el Señor ha hecho cosas grandes y maravillas con nosotros. Pero aquí el Señor le advirtió a este hombre. Mira, el Señor ha sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahorita les voy a contar un testimonio referente a esto. La semana pasada, hermanos, había un joven que él organizó una vigilia. Pongan mucha atención los jóvenes, porque ustedes pasan por muchas cosas en su mente, en su corazón, ¿verdad? Y el anhelo está en que quieren servir a Dios, pero tienen luchas y tienen tropiezos. Y mire, este joven dijo, yo quiero organizar una vigilia. Y dejaron, el pastor lo dejó que él organizara una vigilia. Pero el día, hermanos, que llegó, este muchacho se encerró en su cuarto, se puso a oír música mundana, se puso, después les voy a decir lo que había allí. Su mamá se fue a la vigilia, lo fue a buscar y le dijo, vamos a la vigilia. No, le dijo, no quiero ir, no sé qué me pasa, pero no quiero ir. Y le dijo, pero si tú la organizaste. Sí, pero no quiero ir. No tengo deseos de ir. Y bueno, y la mamá lo dejó. Ella se fue a la vigilia y cuando regresó de la vigilia, ella no fue a ver, ¿verdad?, al cuarto. Si el muchacho ya estaba durmiendo, no fue. No le dio la cabeza para ir a ver. Y había otro hermano de él que estaba durmiendo en la sala. Y dice que dijo el muchacho, yo ya quiero entrar al cuarto, voy a ir para allá. Y dice que cuando fue al cuarto, la puerta estaba con llave. Y fue con su mamá y le dice, mamá, quiero entrar al cuarto, pero la puerta está cerrada. Entonces dice que la mamá fue y le abrió la puerta. Y cuando entró, había una cerveza y el muchacho con su cinturón se había quitado la vida.
Yo, hermanos, por eso nosotros tenemos que estar orando por los jóvenes, porque el diablo es malo, hermanos. Los jóvenes, ellos quieren servirle a Dios, pero también tienen sus luchas. Ellos tienen sus luchas y a veces por orgullo o cualquier cosa, ellos no la hablan, ellos no la dicen. Y por eso lo estoy contando, porque tampoco ni lo iba a decir, pero viendo lo que el Señor le dijo al hombre, que había sido sanado y que no pecara. Mira, hermanos, no se vea, perdón, hermanos jóvenes, pero no es que solo es para que ustedes entiendan, ¿verdad?, esta parte, pero si hay cosas que se están, que cosas que no pueden dejar, uno tiene que decirle al Señor. Porque no podemos estar aquí en la casa de Dios y todavía anhelando el mundo, hermano. Porque el mundo dice que pasa y sus deseos. Todo deseo que usted sienta de andar quizás en una discoteca, de oír música mundana, de andar con malos amigos. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que pueden tener tentación, ¿verdad? En la escuela, los niños, ¿verdad? Que los niños, que a veces hay otros niños que les enseñan cositas, hay que andar siempre uno pendiente, aún hasta de los niños. ¿Qué es lo que ellos miran en el teléfono? ¿Verdad? Porque como le digo, y dicen que este muchacho estuvo conversando con la novia hasta como a las 2 de la mañana. Y la muchacha le decía, no, no lo hagas, no, no lo hagas, así. Entonces, son luchas, hermanos, que los jóvenes tienen y por eso yo les digo, nosotros los amamos, ¿verdad? Sí, dice que los jóvenes son las flores del altar, ¿verdad? Mire una flor tan linda. La juventud es bien bonita, hermanos, ¿verdad? No, no, nunca miramos feo a un joven. Siempre, y más si esa joven es muy, ¿cómo se dice? Muy, dedicada al Señor, cariñosa, siempre habla con palabras así, ¿cómo se dice? Con mucho respeto. Entonces, uno ve a la juventud, la ve bonita. Todos somos bonitos. ¿Verdad? Porque cuando la gracia de Dios está, hermanos, nosotros podemos ver a las personas bonitas. Pero cuando ya uno peca, hermanos, o uno se desvía de las cosas de Dios, uno se ve bien feo. Porque la gracia de Dios se va, el Espíritu Santo se va de nosotros. Amén. Y aquí me enfoqué, hermanos, para con ustedes, ¿va?, con los jóvenes, que mediten y piensen. Muchas veces el joven se enamora o la jovencita se enamoran y a veces son enamoramientos que traen pues problemas, ¿verdad? Sí, porque hay jóvenes que si no saben llevar una relación, ¿qué es lo que van a hacer cuando tal vez le diga, mire, yo ya no quiero andar más con usted? ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Y este es mi mensaje para ustedes, que se cuiden para Dios y que siempre estén buscando a Dios en oración, que se unan cada día más buscando al Señor, porque el diablo es malo. Él vino a matar, a robar y a destruir, pero por eso nosotros no podemos jugar con las cosas de Dios, porque dice que Dios es santo.
¿verdad? Y vamos a leer el 15. El 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa, el 16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Verdad? Ellos intentaron muchas veces matar a Jesús, hermanos, ellos planificaban. Cuando usted está queriendo hacer la obra de Dios, hermanos, el enemigo se le va a levantar y va a querer matarlo y destruirlo, ¿va? Pero Dios no lo va a permitir. Y el 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que podemos ver, hermanos, cómo el Padre y su Hijo Jesús, ellos trabajan. ¿Y cómo trabajan? Porque dice que el Padre es el que nos llama a nosotros para que nos arrepintamos, ¿verdad? Entonces, y ahí podemos ver que el Padre y su Hijo están en una íntima relación. Entonces podemos ver, hermanos, que Jesús aquí no anduvo de vago, ¿verdad? Vamos a decir así. Jesús Él no vino a enseñarnos que nosotros nos hagamos indiferentes a las necesidades de otras personas. El Señor, yo aquí dije yo, Padre Santo, aquí el Señor dice que el Padre trabaja y yo también trabajo, dijo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, hermano? Que el Señor nos pone, como dicen, manos arriba. Y nos dice, ok, como mi Padre también trabaja y mi Hijo también, y ustedes también tienen que trabajar. ¿Verdad? Cuando leí esto dije, Señor bendito, qué linda es la palabra del Señor, ¿verdad? Porque la palabra del Señor, hermanos, nos habla. ¿Verdad? Y entonces yo puedo entender, hermanos, que así como nuestro Señor Jesucristo anduvo haciendo cosas grandes, hablando de su palabra, ¿verdad? ¿Cuántos milagros el Señor no hizo? Alimentó a 5,000 personas. Amén. Entonces, nosotros también, hermanos, tenemos que trabajar para el Señor. Tenemos que trabajar en llevar también su palabra. A mí se me ha hecho un poco difícil por mi rodilla, pero el pastor me dijo, y aquí lo voy a decir para que ustedes oigan, y el pastor me dijo, agarre a la hermana Rosemary y váyanse las dos a predicar. Amén, así lo dijo el pastor. Entonces el pastor también, hermanos, nos quiere ver trabajando, ¿verdad? Los líderes, hermanos, los líderes, hay que llevar la palabra del Señor y vamos a ir a traer a esas vidas que muy pronto también van a estar con nosotros. Amén. Y el Señor va a hacer la obra en mi hermana. Amén. Gloria a Jesús. Dice, eso fue algo que yo puse, ¿verdad? Indicando que su labor es continua. Él y el Padre trabajan. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Imagínense, ¿verdad? Ellos no creían pues en el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y para concluir, hermanos, yo puse aquí, mira, has sido sanado. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Fue una advertencia que el Señor le dio al hombre, porque también le perdonó sus pecados, porque no sabemos
por qué él estaba postrado así en cama, ¿verdad? Haber sido bien pecador. Entonces, nos vamos a llevar esto en conclusión de que el Señor no quiere que nosotros pequemos, ¿verdad? Él no, porque Él todos los días, hermanos, si estamos en el Señor siempre nos va a sanar. El Espíritu Santo está aquí y siempre el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. ¿De cuántas cosas el Señor no nos ha guardado, hermanos? Como decía nuestra pastora, dijo ella, gracias a Dios, aquí no ha habido ni un muerto. Sí, todos estamos vivitos, hermano, pero tenemos que siempre, ¿verdad? Siempre que esa palabra le quede en su corazón. Amén, hermanos. Y dice, Dios te sanó de la ceguera, de la enfermedad, de la parálisis espiritual. Hoy eres libre para buscar a Dios y para humillarte a Él, para adorarlo con libertad. ¿Verdad? Nosotros somos libres, hermanos, porque tenemos que humillarnos a Él todos los días para que siempre tengamos esa libertad. Jesús llegó sin ser invitado, ¿verdad? Él llegó, hermanos. Llegó. Imagínense, hermanos, que si nosotros estamos pasando una necesidad, ¿verdad? Y usted se mete en oración y entonces el Señor llega, hermanos. Y llega y te toca, te abraza y puedes sentir la presencia del Señor. Y a veces ni lo estamos invitando, pero Él llega por la oración que nosotros hacemos. Entonces, Él llegó sin ser invitado y vio la condición del hombre. Había estado enfermo por 38 años a causa del pecado. El pecado conduce a la miseria, a la impotencia y a la desesperanza. Conduce a la miseria, a la impotencia y desesperanza. ¿Qué lección aprender? ¿Verdad? Tenemos que aprender de esta lección que nunca nos tenemos que rendir, como lo hizo este hombre, que por 38 años él estuvo esperando su sanidad. Usted si está pidiendo a Dios algo, créalo que lo va a recibir. Usted nomás dele gracias a Dios de lo que Dios va a hacer en su familia, ¿verdad? Porque nosotros solo miramos y aquellos si son borrachos, si son drogadictos, si no quieren nada con el Señor, pero Dios ya no quiere que nosotros miremos eso. Dios quiere que nosotros tengamos esa fe y verlos de una manera diferente, ¿verdad? Y seguir esperando, hermanos, porque yo también tengo peticiones que yo le he hecho a Dios y que el Señor me ha prometido que mis ojos no se van a cerrar hasta que yo no vea lo que Dios va a hacer. Amén. Y asimismo, esa palabra también es para usted. Amén. Esa palabra también es para usted. A pesar, ¿verdad?, de que él siempre fracasaba porque siempre quería entrar al estanque y no podía, varias veces, pero su perseverancia le permitió hasta que Jesús lo encontró y lo sanó. Tenemos que ser perseverantes. Nada nos puede desviar de nuestra forma de pensar, de nuestra fe, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde hay personas, hermanos, de que están jugando con el evangelio de Dios y se dicen ser siervos. ¿Verdad? Entonces, leamos en Juan 15, 16.
¿Ya lo tiene? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos eligió a nosotros, porque nosotros no lo buscamos, ¿verdad que no? Dios mandó a alguien y nos habló de la palabra del Señor, porque el Señor dijo, mira, tienes que ir allá con aquella hermana, con aquel hermano, quiero que vayas y le lleves mi palabra. Entonces esa persona obedeció y nos llevó la palabra. Entonces aquí el Señor dice que nosotros no elegimos a Dios. El Espíritu Santo fue el que nos puso en nuestro corazón buscar de Dios. Entonces, la conclusión es que nosotros tenemos que llevar fruto, hermano, para que permanezca, para que todo lo que nosotros le pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Amén. Gloria a Dios. Esta es la conclusión, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo no sé, hermanos. Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerios Divina Restauración.